Bueno, retomamos este curso bíblico dedicado al Evangelio según San Lucas. Está a cargo de quien les habla. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. En mi presentación, con la debida adaptación, seguiré la estructura y el contenido del curso del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio Doglio en Bible Claret, el Evangelio según San Lucas. Los dos temas que voy a desarrollar hoy son el anuncio de la gracia. Vamos a ver aquí las bienaventuranzas en la versión de Lucas. Habíamos visto el año pasado en San Mateo. Vamos a ver cómo la presencia de Jesús hace posible vivir cristianamente, hace posible nuestra vida de discípulos, y todo eso está fundamentado en el anuncio de la gracia que precede nuestro quehacer. Y el otro gran tema es el tema del camino. El camino. Siempre recuerden que la obra de Lucas comprende el Evangelio y los hechos de los apóstoles. Bien, dejo de compartir pantalla. Y entonces ahora voy a dar comienzo a la presentación de los temas. Dijimos el primer tema, el anuncio de la gracia. En el capítulo 6, Lucas, en el versículo 12, dice: En esos días Jesús subió a la montaña a orar y pasó toda la noche orando a Dios. El evangelista Lucas está muy interesado en la oración. Es una característica suya enfatizar que en los momentos importantes de su vida Jesús oró y oró durante mucho tiempo. Ya lo hemos encontrado en el relato inicial de la investidura en el Jordán. Lucas no narra propiamente el bautismo de Jesús. Dice que después que Jesús fue bautizado, ¿no?, mientras estaba en oración, el cielo se abrió y el Espíritu descendió y el Padre le habló. Es importante que Jesús estaba en oración y en ese contexto es donde la revelación tiene lugar. Es por eso que ahora en el capítulo 6, antes de la elección de los 12 apóstoles, el evangelista Lucas especifica que Jesús sube al monte para orar y ora durante toda la noche. Jesús elige de entre los discípulos, elige 12. Repetirá lo mismo también en el episodio de la transfiguración, donde va a elegir a 3 de los 12. Lucas es el único en decir que Jesús subió a la montaña a orar. Y mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. Para Lucas, Jesús no es simplemente un maestro de oración, maestro de oraciones o de estilo de oración, sino que es un hombre que ora. Es el Hijo de Dios que entra en una relación de oración plena y amorosa con su Padre. Así, con la elección de los 12 apóstoles, inicia en Lucas el discurso programático. Estamos acostumbrados a llamarlo el Sermón de la Montaña, porque lo habíamos encontrado en el Evangelio de Mateo, ambientado en la montaña. Pero es un particular propio de la redacción típica de Mateo. Todo ese material compuesto por muchos dichos del Señor presente en Mateo y en Lucas está ausente en Marcos. Por eso, si están presentes en Mateo y en Lucas, decimos que pertenece a esa tradición más antigua que se ha definido como fuente Q. Tanto Mateo como Lucas han extraído de esta misma fuente el material y lo han organizado como un discurso programático. Mateo lo coloca en la montaña porque la montaña
para él representa el lugar del encuentro con Dios. Y Jesús sobre la montaña da la nueva ley, como Dios sobre el Sinaí había dado a Israel la ley sobre la montaña. Lucas, en cambio, enfatiza el descenso a la llanura. En la montaña Jesús subió a rezar, dice Lucas, pero luego bajó con ellos, se detuvo en un lugar llano, en una llanura. Había una gran multitud de discípulos, gran multitud de personas que venían de todas las regiones vecinas. Y luego, levantando la mirada hacia sus discípulos, Jesús dijo, y así comienza el discurso de la llanura. Para Lucas, con un retoque redaccional, el lugar llano se convierte en el ambiente del encuentro con mucha gente. Es difícil encontrarse con la multitud en la montaña. Para Lucas es más importante enfatizar que Jesús desciende al nivel de la gente. Estuvo en la montaña toda la noche con el Padre. Ha elegido a los discípulos y después desciende hacia la gente. Es el ambiente normal de la vida cotidiana y es a esa multitud que se reúne a la que Jesús ofrece el anuncio de las bienaventuranzas. Lucas conserva una tradición más arcaica que la de Mateo. 4 bienaventuranzas seguidas inmediatamente por 4 ayes. Ayes sin H. En cambio, Mateo tiene 8 bienaventuranzas y luego los 8 ayes correspondientes los pone al final, en el capítulo 23, al comienzo del último discurso, para que el primer discurso, siempre en Mateo ahora, comience con las bienaventuranzas y el último discurso comience con los ayes. Lucas, en cambio, parece mantener la forma más arcaica y entonces mantiene juntos 4 bendiciones y 4 ayes, perfectamente simétricos, como si dijéramos 4 monedas con el anverso y el reverso. Felices ustedes los pobres, ay de ustedes los ricos. Felices ustedes los hambrientos, ay de ustedes los que están satisfechos. Felices ustedes los que lloran, ay de ustedes los que ahora ríen. Felices cuando hablan mal de ustedes, ay cuando los hombres hablan bien de ustedes. Perfectamente paralelos y opuestos. La bienaventuranza es una felicitación, ya lo hemos dicho, una forma sapiencial con la que Jesús anuncia la buena suerte que tiene la humanidad. Lo importante es la motivación. El reino de Dios les pertenece. Esta es la fuente de las bienaventuranzas, no la pobreza. Jesús, hablando muy probablemente en hebreo, utiliza el término anawim, que indica a los pobres, pero en un sentido espiritual, no simplemente a aquellos que tienen poco dinero, sino los humildes, aquellos que están dispuestos a acoger el proyecto de Dios. Mateo agrega en su versión esa pequeña expresión que ayuda a comprender mejor: felices los pobres de espíritu. Lucas no añade nada, conserva una formulación más arcaica, probablemente una de las primeras versiones en griego, porque Jesús habló en lengua semítica, no en griego. No estamos seguros si Jesús hablaba hebreo o arameo, pero sí estamos seguros que era un idioma semítico, sin duda. Y sus discípulos también hablaban el mismo idioma y por lo tanto memorizan sus palabras en ese idioma. Pero cuando se encontraron anunciando el Evangelio a personas que hablaban griego, porque el griego era la lengua franca que todos conocían en la cuenca del Mediterráneo, en ese momento y necesariamente tenían que traducir al griego las palabras que habían escuchado de Jesús en idioma semítico. Las primeras versiones probablemente fueron muy literales y hechas por personas
que no sabían muy bien el griego, con algunas traducciones poco convincentes. Y Lucas, que encontró estos documentos antiguos de la enseñanza de Jesús, los preserva fielmente y los transmite. Él, que conocía un griego refinado, podía haber modificado esas expresiones. Sin embargo, ya lo habíamos dicho la última vez, esas expresiones que él encuentra en un griego elemental, las deja casi como si fueran reliquias. Entonces, volviendo al tema, el énfasis no está puesto en la pobreza, sino en el reino de Dios. Jesús anuncia que el reino de Dios está presente, y está presente gracias a su persona. El reino de Dios es Jesús en persona. Más adelante, solamente el evangelista Lucas menciona un logion, un dicho muy importante de Jesús, que dice así: el reino de Dios no viene ostensiblemente, es decir, no viene aparatosamente, de manera que llame la atención. Y no se podrá decir que está aquí o está allí, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Es decir, a vuestro alcance, a vuestra disposición, al alcance de la visión de fe. Eso lo van a encontrar en Lucas 17, 20 al 21. Y no dice dentro de ustedes, como un discurso intimista, un discurso de intimidad, sino en medio de ustedes, entre ustedes. Ese dicho está dirigido a los fariseos, que son los enemigos de siempre de Jesús. El reino de Dios está en medio de estas personas porque Jesús está presente entre estas personas. El reino de Dios es Jesús, es su persona y su presencia. Él es la presencia poderosa, operante de Dios en la historia. Él es la intervención decisiva. Ustedes son afortunados porque Él está de parte de ustedes. Pueden ser pobres, pueden reconocer que son débiles, frágiles, porque Él, el Señor, es el Todopoderoso que está al lado de ustedes. Ustedes no son bienaventurados porque tienen hambre, sino porque serán satisfechos. Se les ofrece la posibilidad de ser saciados. No son bienaventurados porque lloran. Jesús no anuncia llanto, ni hambre, ni pobreza. Anuncia la superación de la pobreza, la superación del hambre, la superación de las lágrimas. Felices ustedes porque reirán. Existe la posibilidad de ser feliz. Aunque los hombres se opongan a ustedes, paciencia. Felices ustedes porque Dios está de su lado. Pero tengan cuidado, porque la misma realidad tiene su contrario. La presencia de Dios puede ser rechazada. Si ustedes son ricos, no de dinero, si ustedes son ricos de orgullo, si son presuntuosos, si se consideran autosuficientes, no recibirán el reino de Dios. Y por lo tanto, no les servirá de nada. Ya tienen su consuelo. Están cerrados en aquello que ya tienen y no le da. Y entonces a ustedes no los alcanza la bienaventuranza del reino de Dios. Ay de ustedes los que ahora están saciados, no porque están saciados, sino porque tendrán hambre, porque han rechazado la oferta que se les ha dado, y refutándola, se encontrarán vacíos. Ay de ustedes los que ahora ríen, no porque ríen, sino porque padecerán dolor y llorarán, porque rechazando el reino de Dios, no acogiendo a la persona de Jesús, se meten por su propia cuenta en la desgracia, caen en desgracia. Ay, sin H, vuelvo a repetir, no significa les voy a dar problemas, sino que es una exclamación de dolor de parte de Jesús. Ay en nuestra lengua es una interjección usada para expresar generalmente aflicción o dolor.
Si por un lado, feliz, bienaventurado es una felicitación, por el otro, ay es una conmiseración, es la lástima que se siente de alguien. Tratemos de imaginar una expresión paradójica con la que podríamos decir pobre aquel rico, al comentar alguna noticia en la que un rico famoso, poderoso, acabó mal o se arruinó la vida. A pesar de su condición de bienestar material, esa persona es pobre porque vive como un infeliz que se arruina la vida. Aquí vemos que ser famoso no es signo de felicidad. No es sinónimo de felicidad. Uno puede ser muy famoso, pero ser el más infeliz de este mundo. Bueno, lo que Jesús quiso decir, entonces es, felices ustedes y ay de ustedes. Y esto depende de la acogida del reino de Dios, que es la persona de Jesús. Jesús está presente como el Salvador, que obra la gracia de Dios. Ofrece esa gracia que cambia la vida, anuncia la misericordia de Dios. Luego, como discurso fundamental, después de las bienaventuranzas, nos vamos a encontrar también en Lucas, como en Mateo, palabras espléndidas sobre el amor gratuito, generoso, que va más allá del mérito de los demás. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué clase de amor es el de ustedes? Lucas 6:33. Si aman a los que los aman, ¿qué clase de amor es el de ustedes? El texto original griego usa el término charis, que generalmente se traduce como gracia. ¿Cuál es la gracia de ustedes? Gracia supone la idea de gratuidad. ¿Dónde está la gratuidad de ustedes si esperan recibir algo a cambio? Si le das un regalo a alguien que te dio el regalo, ¿qué hay de gratis en todo eso? ¿Qué gracia tiene, diríamos nosotros? Generalmente, cuando devuelves un regalo que has recibido con otro regalo, ¿eh? Vos calculás cuánto han gastado en el regalo que te dieron y tratas de gastar la misma cantidad para devolver el favor. Es un mercado disfrazado, no es un amor auténtico. Esta es la pregunta de Jesús. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué tipo de gratuidad es la de ustedes? Si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué clase de amor es el de ustedes? También los pecadores, los recaudadores de impuestos, los animales hacen esto. Si le dan una galleta al perro, él está feliz y mueve la cola, pero si lo pateas, te muestra los dientes. Es una reacción instintiva, normal. Es lo que hacemos también nosotros. Tratamos bien a los que nos tratan bien. Jesús propone algo extraordinario que nos surge instintivamente. Amar a los enemigos no es parte de nuestro bagaje instintivo. A los que nos hacen daño instintivamente queremos responder con maldad. Aquí está el anuncio evangélico. La buena noticia es que se nos da la posibilidad de un amor extraordinario que no es nuestro, sino que pertenece a Dios. Aquí está el reino de Dios. Su presencia es esa potencia de amor, esa capacidad para amar. Jesús salva porque ofrece esa posibilidad. ¿eh? Nos libera del vínculo diabólico que obliga al mal, que fuerza a devolver mal por mal, y nos da una posibilidad nueva, divina, de hacer el bien de forma gratuita. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Lucas 6:36. En el texto de Mateo, el mismo dicho de Jesús dice, sean perfectos como el Padre de ustedes es perfecto. Según nuestra forma de pensar, existe una gran diferencia entre la misericordia, la compasión y la perfección. Evidentemente, en cambio, los evangelistas no tenían una idea tan distante. Misericordia es perfección, o sea, la plenitud del amor. La plenitud de Dios es la misericordia.
y por gracia hemos obtenido la posibilidad de ser misericordiosos como el Padre Celestial. No es cuestión de esfuerzo. Jesús no está diciendo, esfuércense por ser, sino acojan esta gracia que les es dada para llegar a ser misericordiosos como el Padre Celestial. Esta es la obra de salvación que el Señor nos ofrece. ¿Mm? En nuestro mundo moderno es difícil hablar de salvación porque se perciben dos mentalidades muy diferentes. Por un lado está la idea de que la salvación es imposible y por el otro lado, al contrario, que la salvación no es necesaria. Quien tiene una visión negativa del mundo, pensemos en los grandes filósofos, poetas, narradores pesimistas que creen que el mundo es un complot de maldad irrecuperable, nada tiene sentido. No hay finalidad de nada. No hay posibilidad de cambio. La salvación es imposible. No cambia nada. Por el otro lado, tenemos a los pensadores, a los escritores optimistas, para los cuales el hombre es bueno. Todos los hombres son buenos. En el fondo, todos son buenos. No existen elementos serios, graves de negatividad. Es un intento de lo que podríamos llamar buenismo, que hoy ¿eh? va serpenteando entre todas las capas de la sociedad. Todas las religiones son buenas, todas las personas tienen algo bueno en el fondo, está todo bien. Para esta gente la salvación no sirve. ¿Está todo bien? El anuncio de Jesús, que es el anuncio cristiano, presupone al principio un tono de pesimismo, es decir, de una consideración realista de la realidad. Las cosas están mal, no es cierto que seamos todos buenos. Hay un mal subyacente notable en todos y necesitamos ser salvados. Pero la buena noticia es que esta salvación es posible. La naturaleza herida por el pecado se puede cambiar, no es irrecuperable, puede ser sanada. Y la misericordia de Dios es terapéutica. Jesús cura al hombre herido, lo libera, lo salva. La misericordia salva y la salvación consiste en volverse misericordiosos, en poder hacer el bien gratuitamente, como el Padre Celestial. En esta sección, especialmente en el capítulo 7, Lucas insiste con narraciones que son exclusivas suyas. Quiere mostrar cómo Jesús revela el rostro de la misericordia del Padre Celestial. Cura al sirviente de un centurión, versículos 1 al 10, capítulo 7, ya estamos. Un centurión, un extranjero, un hombre de fe, un hombre capaz de relacionarse, que ama al sirviente, y además este centurión era muy apreciado por la gente, incluso por los judíos, ocupados por los romanos. Narra también Lucas, en este capítulo 7, versículos 11 en adelante, la reanimación de un niño muerto, hijo de una viuda, allí en Naín. Naín está al sur de Nazaret. Es importante tener siempre un mapa de la geografía de la Palestina al lado, ¿no? Jesús siente que se le mueven las vísceras maternas, se conmueve como una madre, muestra la misericordia de Dios que da vida. ¿Eh? Este hecho, ¿no?, de ver esta viuda, es viuda y además su único hijo muerto, ¿no? Por eso actúa Jesús. Bueno, más adelante, durante un banquete, versículos 36 al 50, en la casa del fariseo Simón, es sorprendido por una mujer pecadora que llora a sus pies sin decir una palabra. Mientras el fariseo lo juzga mal, Jesús reconoce que algo ha sucedido en esta mujer. Hay un arrepentimiento. Ella se humilla y llora, reconoce su pecado. Así es como demostró su amor a Jesús. Confió plenamente en Él, se encomendó a Él.
perdiendo de alguna manera su dignidad, se arrojó debajo de la mesa como un perro. Se aferró a los pies de Jesús, bañándolos con sus lágrimas, arriesgando incluso recibir una patada. Jesús le reconoce su salvación. La misericordia del Padre cura a los pecadores, no los juzga, los transforma y los sana. Y ahora entonces vamos a pasar a un tema muy importante en el Evangelio de Lucas, que es el tema del camino. Dice así este versículo 51 del capítulo 9. Capítulo 9, versículo 51. Cuando se iban cumpliendo el tiempo, cuando se iba cumpliendo el tiempo de que lo llevaran al cielo, emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén. Lo voy a leer en la Biblia de Jerusalén ahora, este mismo versículo 51 del capítulo 9. Ténganlo a mano. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Este es considerado un versículo central que constituye el quid, el meollo, el motivo clave que permite al tercer evangelista la articulación propia de su narración, de su evangelio. Lucas sigue la trama de la tradición sinóptica, común a Marcos y también a Mateo. Sin embargo, reelabora su material, el material que recibe. Muchos textos también son comunes a los otros evangelistas. Y por eso prefiero enfatizar aquellos aspectos que son propios y exclusivos de Lucas. Por eso este versículo 9:51, ténganlo grabado, 9:51, subraya la importancia que le da Lucas al viaje hacia Jerusalén. Fue el viaje decisivo de su vida. También lo recuerdan Marcos y Mateo, que Jesús se trasladó de Galilea a Jerusalén. Pero Lucas le da a este viaje una connotación particular y sirve precisamente para recopilar una gran cantidad de material que Lucas tiene en su experiencia, en la colección de la tradición que él mismo hizo. En este viaje Lucas inserta su propio material. Es lo que los eruditos llaman la gran inserción lucana. Comprende los capítulos 9 al capítulo 19. Casi 10 capítulos que caracterizan el viaje. No es que se describa un viaje real, pero se dice repetidamente que Jesús estaba en camino. Y en este texto de partida el evangelista enfatiza que Jesús tomó la firme decisión de ponerse en camino. Literalmente, en griego, el evangelista dice que Jesús endureció el rostro. Sigo en el versículo 51, capítulo 9. Endureció su rostro, usa el griego, usa la palabra prosopon, que en el teatro griego era la máscara. Endureció su rostro, frunció el ceño y partió. Por eso la Biblia de Jerusalén dice, se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Ponerse en camino es el resultado de una decisión. En Galilea, después de todo, Jesús estaba bien, tenía muchos amigos, las multitudes acudían en masa para aclamarlo. Él podía haberse quedado tranquilamente en ese ambiente, lejos del poder judío, porque Galilea era una tierra semipagana, fuera de este ámbito. Ir a Jerusalén implicaba un riesgo muy alto. Y de hecho, antes de ir a Jerusalén, Jesús mudó al norte, interrogó a los discípulos sobre su convicción y allí les anunció su muerte inminente. Los llevó a la montaña a orar, como señala Lucas, y en la montaña, mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. El Padre reveló
a los discípulos que Jesús tenía razón. Es el Hijo por excelencia, en quien el Padre tiene puesta toda su complacencia. El camino indicado por él, aunque sea doloroso, es el correcto. Y en ese momento, entonces, Jesús parte, toma la firme decisión de ponerse en camino hacia Jerusalén. Lucas le da un peso simbólico al camino. Muy probablemente surge parte de su experiencia personal. Lucas era un médico de Antioquía que conoció el cristianismo a través de Bernabé y Pablo, se convirtió en colaborador de Pablo y con el apóstol caminó mucho, recorrió el mundo antiguo, a pie, en barco, en todo tipo de medios. Cambió de país constantemente, tuvo contacto con mucha gente, tuvieron innumerables experiencias de anuncio del Evangelio, vivieron una vida en el camino y esta experiencia suya de una vida apostólica en el camino la proyectó sobre el mismo Jesús y enfatizó entonces el viaje de Jesús desde Galilea hacia Jerusalén. Esa narración geográfica, que de por sí se puede llevar a cabo en pocos días, se convierte para Lucas en el emblema del camino espiritual de la iglesia. Es el camino pedagógico con el que Jesús entrena a sus discípulos. A lo largo del camino hacia Jerusalén, Jesús educa a sus discípulos como buen pedagogo y les ofrece los elementos fundamentales para caminar en la vida cristiana. No debemos olvidar que en hebreo el verbo caminar se usa con valor metafórico para indicar el comportamiento. Caminar es comportarse, según cómo uno camine, según cómo uno se comporta. Caminar como hijos de la luz significa comportarse bien, vivir bien, comportarse según la revelación de Dios. El camino es el estilo, es el modo de vivir, hasta el punto que Lucas usa la palabra camino, que en griego es hodos, para indicar a la comunidad cristiana. No se utiliza el término cristianismo como un término abstracto. Los primeros cristianos se identifican en los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes van a leer el capítulo 9, los primeros versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que como ya hemos dicho es la segunda parte de la obra de Lucas, a los cristianos se los identifica como los del camino, camino con mayúscula, los que pertenecen al camino. Luego en el Evangelio de Juan Jesús dirá, yo soy el camino. Entonces, los del camino son los que siguen a Jesús. El término griego, hodos, permanece en español en la palabra método, methodos, o sea, el acompañamiento en el camino. El método es la forma de vivir. El camino de Jesús es la enseñanza sobre cómo vivir. Y la nueva vida de los apóstoles, transformados por la gracia de Jesús, es la experiencia de la iglesia. Por lo tanto, Jesús decide ir a Jerusalén y parte, pero enviando delante suyo, a sus discípulos para preparar el terreno. Lucas, y solamente Lucas, narra la misión de otros 72 discípulos. Los códices antiguos, no concuerdan en el número. Algunos mencionan 70 y otros 72. Los números hacen alusión a los pueblos entonces conocidos. En el capítulo 10 del Génesis hay una imagen simbólica de la tierra habitada por 70 o 72 pueblos. Existe esta variante en los textos que también se reproduce en los códices del Evangelio. 70 es el número de la totalidad de las naciones. 70 discípulos están destinados a todos los pueblos. Y en el capítulo 10 leemos, el Señor designó a otros 70 discípulos. Es muy importante en el Evangelio de Lucas notar el uso del término Señor, porque es bastante normal que la gente se dirija a Jesús llamándolo Señor.
pero es solo el evangelista Lucas quien usa la expresión el Señor a lo largo de su narración, es decir, en las partes narrativas, para referirse a Jesús. Y no lo usa simplemente, perdón, y no lo usa siempre, eso quería decir. Lo usa en algunos casos. En realidad lo usa unas 20 veces en su narración. Cuando lo utiliza, lo hace para darle un protagonismo particular a Jesús. Es como si dijera, no se trata simplemente del hombre histórico, sino del Señor. Es un término muy importante, es el Cristo resucitado, es Dios mismo. Estos 70 o 72 discípulos son enviados a todas las naciones. Y en el medio también está Lucas, en el medio de estos enviados, y están todos los demás que han evangelizado a los pueblos después de la Pascua de Cristo. Es una especie de imagen profética. El Señor envió discípulos en esta misión a todos los pueblos. Y diríamos también en todos los tiempos. Las instrucciones que se le dan, que se les dan a estos misioneros son similares a las que ya se les habían dado a los 12 apóstoles. 12 para las tribus de Israel, 70 para todos los pueblos. Aparece aquí el universalismo de Lucas. El suyo es un discurso universalista. Otro elemento típico de Lucas, entonces, es que el Evangelio es para todos los pueblos, para todas las gentes. La apertura del mensaje de Jesús es universal. Tan pronto como ha comenzado el viaje, Lucas sitúa un episodio que en la tradición de los sinópticos se desarrolla en Jerusalén en los últimos días del ministerio de Jesús. El hecho es este: se le acerca un doctor de la ley y para ponerle a prueba a Jesús, le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta del mandamiento principal. Aquel escriba experto ya sabe la respuesta y de hecho la anticipa. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Son dos citas, una del Deuteronomio y la otra del libro del Levítico, que no son la síntesis del mensaje cristiano. Cita simplemente dos textos bíblicos que ponen en evidencia de que incluso en la revelación del Antiguo Testamento ya existía el precepto del amor. Jesús le señala a ese escriba que la pregunta que le hizo no tenía sentido. Él ya sabía la respuesta, era solo para ponerlo a prueba. Esa fue la razón de la pregunta. Por lo tanto, para justificarse, para motivar la pregunta, le hace otra pregunta. Pero, ¿quién es mi prójimo? Ya estamos en Lucas 10, 29 al 37. Y este es un detalle exclusivo de Lucas, igual que la historia que le sigue, con la que Jesús da su respuesta. El término prójimo es un latinismo y significa muy cerca. Es el superlativo del latín prope que indica la cercanía, por lo que en español sería incorrecto decir el más cercano. Sería una redundancia. Incluso si se usa porque prójimo ya es un superlativo y es la forma con la que hemos traducido plesion. Plesion, el vecino, que en hebreo es reaj, es el amigo, el socio, el colega, el compañero, el que pertenece a tu entorno. ¿A quién debo considerar mi amigo? El precepto del Levítico dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, a tu compañero, a tu colega, a tu vecino. Pero, ¿quién es el que merece ser amado por mí? Esta es la pregunta que hace el escriba. Pero Jesús revierte la pregunta, la invierte, porque al final de la narración, dice, después de haber contado la historia de aquel hombre que se topó con los ladrones, pregunta al doctor de la ley: ¿quién es el que se ha comportado como prójimo con el desafortunado? Y el escriba responde: el que lo trató con misericordia.
Entonces, la pregunta no es quién merece ser ayudado, sino quién está dispuesto a ayudar. Tratemos de cambiar la escena. Puedo preguntarme quién es mi amigo y evalúo a las personas que conozco distinguiendo y buscando a los que son mis amigos. Pero sería correcto revertir la pregunta y preguntarse, yo, ¿de quién soy amigo? ¿A cuántas personas trato como amigo? ¿Soy amigo de estas personas o espero que los otros sean mis amigos? La inversión de la pregunta es muy importante porque contiene la perspectiva de Jesús, que es la de una amistad generosa que da el primer paso y da la vida por nosotros. La historia que da vuelta a la mentalidad es esa parábola que llamamos del buen samaritano. Pero el personaje central es el hombre que bajó de Jerusalén a Jericó. Es la única parábola ambientada en un lugar geográfico específico. Es un camino muy duro que cruza un horrible desierto. Hay unos 30 kilómetros de Jerusalén a Jericó, con una diferencia considerable de altura, unos 1000 metros. Es el camino de un día. Es un área infestada por bandidos, donde mejor no detenerse. Y los peregrinos que subían a Jerusalén salían temprano en la mañana de Jericó y llegaban a la ciudad santa, por la noche, o viceversa. Cuando salían de Jerusalén, se detenían en Jericó. Un hombre bajaba de la ciudad santa, que está elevada, a la ciudad más baja que existe. Jericó está ubicada en la depresión del Jordán. Es una zona muy baja. Calculan algunos unos 250 metros por debajo del nivel del mar. Se trata de una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Jericó quiere decir luna. Hace referencia a un antiguo culto lunar. Por lo tanto, tiene la connotación de una ciudad nocturna. En las diversas narraciones evangélicas, Jesús en Jericó se encuentra con ciegos y pecadores. El hombre que desciende de Jerusalén a Jericó ha sido interpretado en la tradición patrística como el hombre, Adán, y este descenso es la caída en el pecado. La historia contada por Jesús podría interpretarse de alguna manera sociológica. Ese hombre podría ser un esenio que es golpeado por celotes fanáticos, y así siguiendo esa interpretación sociológica, sería una manera de decir que dentro de una sociedad judía, a pesar de las diferencias en la política, en la mentalidad, en la religión, se puede estar abierto a otros. Pero aquí nos parece más útil una lectura teológica profunda que supieron dar los padres de la Iglesia, quizás exagerando en la explicación alegórica, encontrando un sentido a cada detalle, pero en el contexto general, el hombre es el protagonista, un hombre que tropezó con bandidos que lo dejan en la carretera medio muerto. Instintivamente, los lectores elegimos ponernos en lugar del sacerdote y del levita, dos que tienen la misma actitud, por lo tanto, hacen un solo personaje, o en lugar del samaritano. El sacerdote y el levita no lo ayudan, en cambio el samaritano se conmueve y ayuda. Instintivamente nos preguntamos si nos ponemos en la piel de uno o del otro. En cambio, el punto crítico de la narración es el hombre que se topó con los bandidos, despojado de sus posesiones, herido y dejado medio muerto por lo que el otro medio está vivo, decimos, en una condición de pérdida, de una lesión grave, corre el riesgo de muerte. Yo soy ese hombre. La naturaleza humana está herida por el pecado y es ahí, en el camino, la imagen del camino le gustaba mucho a Lucas, hemos dicho, donde el samaritano estaba de paso. Los demás también. Si pasan por ese camino quiere decir que estaban todos viajando. Allí no vivía nadie.
pero se enfatiza que el samaritano estaba de viaje. El samaritano es una figura cristológica, recuerda al mismo Jesús. Es el divino extranjero que se acerca al hombre, lo ve y siente compasión. El texto griego utiliza la expresión esplanchnize, un verbo extraño, complicado, pero muy efectivo. Es el movimiento de las entrañas, es una sensación visceral que siente el samaritano. Es la misma que sintió Jesús hacia la viuda de Naín durante el funeral de su único hijo muerto. El samaritano aquí siente compasión por el hombre, se le acerca, venda las heridas, lo cura con aceite y vino, símbolos sacramentales, entre otras cosas. No lo carga sobre sus hombros, lo carga sobre la bestia de carga y lo lleva a un pandogeion, que se traduce como posada, pero es una palabra mucho más hermosa en griego, significa el ambiente que acoge a todos. Y el encargado del hospedaje no es simplemente un posadero, sino la persona que acoge a todos. Es una figura de la iglesia. Cristo ha comenzado a sanar a la humanidad herida por el pecado. Se ha hecho cargo, se ocupó del hombre, del herido Adán, y lo entregó a la iglesia, diciendo Pandokeus, la persona acogedora. Cuídalo, y le entrega 2 monedas y le dice que si gasta más en el cuidado de la humanidad, no hay problema. Cuando pase nuevamente, lo compensará de todo. El samaritano anuncia que vendrá de nuevo y pagará lo que se ha gastado de más, para sanar a la humanidad. Es el camino de la historia humana. La religión, simbolizada concretamente en el sacerdote y el levita, la religión del Antiguo Testamento, ve al hombre y lo deja como está. En cambio, Jesús se acerca e interviene para curarlo. Es Él quien practica la misericordia con la humanidad. Este es el sentido del texto. Nos preguntamos, ¿lo importante es hacer? Vamos a ver que el quehacer del cristiano debe estar precedido por la escucha del discípulo. Por eso inmediatamente Lucas presenta después ¿eh? un texto en el que Jesús fue hospedado en la casa de una mujer llamada Marta, y mientras ella se ocupaba de los muchos quehaceres, de los muchos servicios, su hermana María, sentada a los pies de Jesús, lo escuchaba su palabra. Esto lo encontramos en Lucas, al final del capítulo 10. Lucas 10, 38 al 42. El significado de este episodio indica que lo importante es escuchar. La parte buena es esa relación personal con Jesús. Entonces, lo importante antes que hacer es escuchar a Jesús, cultivar una relación personal con Él. Así vamos a descubrir que es Jesús quien ha hecho, quien ha practicado la misericordia con la humanidad. De esta manera, el discípulo escucha a Jesús, se sienta a sus pies, aprende de Él, recibe su gracia, su misericordia, se deja transformar y entonces recién se hace capaz de practicar él a su vez la misericordia. La primera parte de la obra de Lucas, el Evangelio, es escuchar a Jesús que practica la misericordia. La segunda parte de la obra de Lucas, los Hechos de los Apóstoles, es la continuación, es la iglesia que ha aprendido de Jesús, y continúa entonces la obra de Jesús. Quien ha recibido misericordia se vuelve capaz de practicar la misericordia. Lo importante, ante todo, es escuchar a Jesús, acogerlo. ¿Para qué? Para hacer luego lo que Él nos dice. Fin de la presentación.